Pero bueno, ahora vamos a hablar y el invitado es de lujo, de las personas que más sabe en la Argentina, de eso que nadie quiere hablar, la parte fiscal. Ya te miramos con cara de bienvenido, Guille Pérez, a la mañana del mercado. ¿Cuántas preguntas? Tengo más dudas que certezas, te lo digo siempre. Inocencia fiscal, régimen simplificado. Todo me hace así como, no entiendo. Un ruido. No quiero pagar. ¿Cómo hacemos para pagar menos? ¿Cómo hago para declarar? Si viene un blanqueo, ¿puedo? 1.000.000 de preguntas. ¿Por dónde querés arrancar? Porque aparte vos sos un experto en tips. Sí. Para los que no lo conocen, el señor es un experto en tips. Te da ese datito que vos te tenés que llevar diciendo... Mira lo que me llevé. Así buen título de diario, ¿no? Exacto, hermoso. Bueno, gracias. Muchas gracias. Un placer estar de vuelta con ustedes. Sí, yo acá soy la oveja negra, son todos financieros y yo hablo de impuestos, así que además de jovencito aprendí que hablaba algo aburrido y complejo, lo hablaba simple y agradable o tenía que hablar con los espejos de casa. Exactamente, así que simple y agradable, claro, dos palabras que me gustan. Para que me escuche. Mira, la verdad que hay un paquete de normas muy importantes que incluye el tema de ganancia simplificado, que es lo más importante de todo esto, y me voy a espoliar. Okay. ¿Por qué es lo más importante de todo esto? Porque te da el tapón fiscal por el periodo no prescripto, o sea, sí, el periodo que te puede revisar ARCA, y te da además una especie de blanqueo encubierto, pseudo blanqueo, ¿sí? ¿Por qué decís eso? Porque, explícame un poquito más para que pueda entender por qué decís un pseudo blanqueo. Porque no es un blanqueo. Una ley de blanqueo es una ley de blanqueo que tiene su que es propia, la que ya tuvimos. Que es la que ya tuvimos. Esto es que te están diciendo, vos vas a poder incorporar en tu movimiento patrimonial cierto dinero en tanto y cuanto esté de acuerdo con tu perfil de riesgo como contribuyente, digamos, o como depositante en las entidades financieras, en las ALICs, sí, en todo. Y bueno, la ARCA no va a tener esa información. Déjame ir un paso más atrás para llegar a esto. Dale. Hasta antes de todo este paquete de normas que salieron desde mayo a la fecha y que culmina con la Ley de Inocencia Fiscal, salen una serie de resoluciones, decretos y luego la Ley de Inocencia Fiscal, que lo que intenta decir es, hasta antes de este paquete de normas, todos ustedes, contribuyentes, eran culpables hasta que demuestren lo contrario. Okay. A partir de ahora, si se adhieren a este sistema, son todos inocentes hasta que yo, ARCA, demuestre lo contrario. Es un cambio cultural fuerte, y económico profundo. Claro. Muy grande, muy grande. ¿Qué pasó el año pasado? El año pasado empezaron una serie de resoluciones que lo que hacían era ampliar, primero una cantidad de agentes de información que tenían que informar, dejan de informar, como escribanos, consorcios, una cantidad de gente. O sea, ARCA deja de tener esa información. ¿Qué le dicen al público, a los contribuyentes? Miren que ARCA ahora no tiene toda esa información que antes un escribano informaba, un consorcio informaba, claro, un comercio informaba. Luego, para otro conjunto de agentes de información, elevaron los umbrales. Por ejemplo, antes te informaba un banco por encima de 1 millón de pesos, ahora tiene que ser por encima de 50 o 30 millones. Entonces, ¿qué le están diciendo al contribuyente? Mirá que ARCA ahora, si haces operaciones por menos de 50 millones... No va a informar la entidad financiera correspondiente. Estoy súper simplificando porque es un conjunto grande de normas con respecto a los umbrales y todo eso que haría muy aburrido explicarlo acá. Pero que tu público sepa que ahora tiene ARCA mucho menos información de parte de una cantidad de agentes de información, incluyendo bancos y ALICs. Ok, bien. Hasta ahí te seguimos. Hasta ahí venimos bien. ¿Se entiende? Venimos bien. Blanco es blanco, negro es negro. Exacto. Si llueve nos mojamos, si no llueve no nos mojamos. Va, viene fácil, lo entendimos todo. Venimos bien. Bien, me siento integrado a la sociedad. Bueno, ahora viene lo más importante para mí. Lo más importante es ganancia simplificado. ¿Qué es ganancia simplificado? Ganancia simplificado es la posibilidad de, bajo opción, podés hacerlo o no hacerlo, quienes declaren hasta 1.000 millones de rentas, grabadas, exentas o no grabadas. 1.000 millones. Sí. O 10.000 millones de patrimonio, medido según el impuesto a los bienes personales. Ese universo de gente va a poder adherir al régimen de ganancia simplificado. ¿Y qué significa adherir al régimen de ganancia simplificado? Por ejemplo, uno ya podía adherirse desde el año pasado, no ha tenido mucha difusión. Significa que
vos te adherís a ese régimen y Arca te va a hacer la declaración jurada con los datos que ella tiene. Claro, semáforo rojo, me voy a poner en manos de Arca para que me liquide. Ese era el problema el año pasado. El otro problema que existía el año pasado, y estos dos problemas me voy a espolear de vuelta, lo resolvió la ley de inocencia fiscal. El otro problema que yo decía cuando me entrevistaban de una radio, de una televisión, decía, bueno, está bien, yo me meto en ganancia simplificado, me liquida Arca, no lo puedo arreglar, si está mal, ¿qué hago? Y segundo, si entra, no sé, entro un día con un coche alta gama a mi casa y está en la vereda de enfrente un competidor mirándome y me mete una denuncia, incremento patrimonial no justificado. Hay una norma en la ley de procedimientos que dice que el incremento patrimonial no justificado se entiende que es impuesto a las ganancias evadido e IVA evadido. Estos dos problemas lo resolvió la ley de inocencia fiscal. Porque, ¿qué dijo la ley de inocencia fiscal? Que vos te ponés optativamente en el régimen de inocencia fiscal, pero vos, contribuyente, vas a poder revisar la proforma, la liquidación de Arca, y la vas a poder corregir. Eso es fundamental. Ahí cambió la cosa. Ahí cambió la cosa. Ahí vos cambia. seguís teniendo el control de eso. Y la otra cosa que dijeron es que no aplica para el que adhiere a esto de ganancia simplificado, no aplica una norma que dice que todo incremento patrimonial no justificado implica no pago de ganancias y de IVA. Y dicen que ese artículo, que es el artículo 18, inciso F, de la Ley de Procedimiento Fiscal, no aplica para quien, por eso digo que es un blanqueo encubierto, porque no aplica para quien adhiera a este régimen. Y adherir a este régimen significa dos cosas. Una, liberación de pago, y la otra es exactitud, sin prueba en contrario, excepto que Arca encuentre diferencias significativas. ¿Qué quiere decir? Que vos haces ganar, y eso es lo que se llama tapón fiscal, porque si se presume sin prueba en contrario de que la liquidación está hecha perfecta, es sin prueba en contrario, que tiene principio de exactitud, ¿qué significa eso? Que ponele que vos adherís ahora, antes de junio del 2026, que es cuando vencen las declaraciones. El año base es el año 2025, ese tiene que estar inmaculado, pero automáticamente te ganaste, por adherir al régimen, el tapón fiscal para el año 24 y 23. ¿Y cuánto es la prescripción? La ley de inocencia fiscal la bajó de 5 años a 3 años, con lo cual vos tenés tapón fiscal por los años no prescriptos, y se supone que el 25 lo hiciste inmaculadamente bien. Pero además hay otra cosa, adherir a este régimen, cuando Arca te hace la liquidación, te la hace solamente sobre la base de los ingresos y los gastos. Y no va a tener ninguna información ni va a hacer nada con respecto a lo que se llama el movimiento patrimonial, la ecuación patrimonial. ¿Qué es la ecuación patrimonial? Era con lo que Arca antes te revisaba. Patrimonio al inicio más ganancias grabadas exentas da un número igual a patrimonio al final del año más consumo. Entonces con eso te verificaba los movimientos patrimoniales y te verificaba que vos estuvieras grabando toda la ganancia grabada que correspondía, para que, si no, no te daba para el consumo. Esa información no la tiene más Arca. Entonces, juntá esto con lo que dije al principio de la charla, que aflojaron los controles, que hay agentes de información que no informan más, que aumentaron los umbrales para la SALIC, para los bancos, para otra gente. Por eso digo que ahora somos todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, porque ganancia simplificado implica exactitud y liberación de pago. ¿Sí? Entonces te voy a ayudar con la pregunta. La pregunta que vendría es, ¿por qué esto no está tan difundido? Me la sacó de la única pregunta que tenía para hacerle. ¿Por qué? Bueno, decime dos por qué y así te quedas tranquilo. No, pero escúchame, de verdad, primero que falta un montón de toda esta información, que obviamente vos lo decís clarísimo, pero antes de que me digas el por qué no se difunde tanto, hay una cuestión ahí con, ¿y si cambia el gobierno y cambian las reglas? No entres a este régimen simplificado porque te van a abrochar. Literalmente es eso, lo que circula, como no entres ahí, porque viste cómo es esto es ahora y quizás más adelante lo cambian. Eso es el síndrome blanqueo Macri. Porque el síndrome de blanqueo Macri, ¿cuál fue? Y ya creo que aprendieron de esto, todos los gobernadores y los políticos. Cuando fue el blanqueo de Macri en el 2017, fue el segundo blanqueo más importante de la historia del mundo, después de Indonesia, en términos de porcentaje blanqueado respecto al PBI. Y Macri se equivoca, y se equivoca mucho más el gobierno posterior a Macri, que te hacen entrar como caballo en el blanqueo y después te aumentan las tasas de bienes personales
y te meten además el impuesto a la riqueza. Entonces la gente, claro, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Entonces me parece que esto va a ser lo mismo. Esto no es exactamente igual. Primero, porque te redujeron la prescripción a 3 años. Sí. En el 2027 cambia el gobierno y prácticamente si vos te metiste ahora, ya casi está prescripto. Porque hasta que se acomoden y qué sé yo qué. Y si vienen, y cuando vengan, ya está prescripto todo ese periodo. Primera cosa. Segundo, no necesariamente lo van a cambiar. ¿Lo van a cambiar? No lo sabemos, pero creo que es un dato mucho más objetivo el que te digo que el tema del timing, ¿no? Claro. Si la prescripción me la bajan a 3 años y todavía faltan 2 años, cuando vengan ya prácticamente tengo prescripción. Y este es un derecho adquirido. Y la pregunta de por qué esto no está tan difundido me parece que es porque falta lectura. Porque me parece, a ver, los contadores no van a perder el trabajo profesional de hacer las declaraciones, porque mi consejo a aquellos clientes que nosotros tengamos, que le hacemos la individual, en general nosotros hacemos de empresas, pero cuando hacemos de individuos, son en general de alto patrimonio, pero muchos pueden entrar, porque 10.000 millones son 7,5 millones de dólares, pueden entrar ahí. Lo que le decimos es, metete en ganancia simplificado, ganate el tapón fiscal, sé cuidadoso con el tema del pseudo blanqueo, porque a más de 100 millones aplica la ley penal tributaria. Y ese principio de que se considera que la declaración jurada es exacta, ahí pierde. Porque ahí Arca tiene derecho a revisarte la declaración y a no considerar que es exacta ni que te libera del pago cuando encuentra diferencias significativas. Y uno de las causales de diferencia significativa es cuando es más de 100 millones. Más de 100 millones es el umbral de ley penal tributaria. Entonces, hasta 100 millones estás bien. Y acordate que Arca no tiene la ecuación patrimonial, no lo tiene. Ni tiene información de ustedes, que los han puesto de alcahuetes en el pasado, digamos. La culpa era nuestra. No, de nosotros, que lo pusieron a ustedes. Lo hicieron a trabajar para Arca. Ustedes informan, tremendo. Están obligados. Estábamos obligados. Ahora, para ser justo con la audiencia hay que decir que las normas de la UIF siguen. Que las normas, digamos, del GAFI siguen. Y que de alguna manera el Banco Central, en un comunicado que hizo, delegó en los bancos y delegó en la SALIC la responsabilidad de seguir analizando el perfil de riesgo del cliente. Te doy 2 ejemplos extremos para que se entienda. Si yo, por ejemplo, vengo declarando, digo cualquier número, 100 millones de pesos por año en mi declaración, y de golpe meto en la ecuación patrimonial 20 millones más, vos no vas a hacer nada, porque está dentro de mi perfil de riesgo. Ahora, si yo vengo declarando 100 millones por año y te meto de golpe en la cuenta 1.000 millones, y me vas a hacer un ROS, porque te tenés que cubrir. No puedo no hacerlo, sería, Guille. No puedo no hacerlo. Exactamente, estás obligada. Estoy obligada. Por las normas. El otro día, el jueves pasado, di una charla para toda gente que hacía compliance y en forum. Y un poco mi consejo fue ese. Miren, ustedes son los verdaderos guardianes del sistema. Entonces mi consejo es, si van a blanquear algo, tiene que ser menos de 100 millones. Obvio. Que no pasen el umbral de ley penal tributaria, no se equivoquen en el año base, ponele que ahora te adherís, el año base es el 2025, hacela bien, que no encuentren diferencias de más del 15% en el impuesto determinado ni en el quebranto, y no uses nunca factura apócrifa, porque la factura apócrifa, sea por $1, significa diferencia significativa y se te caen todos los beneficios. Clarísimo. Y me faltan 2 cosas más para comentar, para no olvidarme, que son importantes. Si alguien aprovecha esto de ganancia simplificado para blanquear algún dinero, para incorporar a su patrimonio, porque en realidad el gobierno esto no lo pensó para el evasor, para favorecer al evasor, lo pensó para la gente que tenía ingresos blancos y que no podía comprar más de $200 por mes. Iba al Blue y compraba, o iba al MEP y compraba. Y bueno, y como tenía miedo, porque no tenía confianza en la anterior administración, ¿qué hacía? Ese dinero, esos divisas que compraba, las daba como consumidas. Entonces su declaración jurada las tiene como consumidas. Entonces lo que le está diciendo es incorporarlo a la economía real, incorporarlo al mercado de capitales, que no te vamos a perseguir. Tal cual. Eso es lo más importante de lo que está haciendo. Después hay 2 temitas que es justo comentarlo, que es que eso que incorpores, las provincias podrían querer grabártelo con ingresos brutos, nunca lo han hecho, en los blanqueos anteriores nunca lo han hecho, no lo van a hacer ahora, o sea, me la juego. En el último blanqueo no se grabó, no me acuerdo qué pasó. Y en el último blanqueo también estabas expuesto a que las provincias te quisieran grabar. ¿Pero qué hicieron las provincias? Nada, no me acuerdo, nada. Nunca hacen Listo, nada. Okay. Porque queman una herramienta
nunca queman una herramienta de recaudación fundamental como es el blanqueo. No pueden Se hacer ríe nada. acá el público, ¿verdad? Cuando decimos nada. Nada, ni van a hacer. Y la otra cosa es bienes personales. Ojo, porque vos esos 80 millones de pesos que vas a meter en blanquear, pseudo blanquear en tu declaración, si liquidás bienes personales, tenés que liquidarlo. Claro. Ahora, acuérdense que el año pasado, espero que muchos de los que están acá lo hayan aprovechado, estuvo el REIBP. ¿Qué era el REIBP? El régimen especial de impuestos a los bienes personales, que te permitía, pagando la tasa normal, Por 5 dejar de años. pagar durante 5 años y tener estabilidad fiscal hasta 2038. Todos los que aprovecharon eso no tienen ningún problema con bienes personales, se incorporan bienes en Claro. este pseudo blanqueo. Ah, les reconviene. Les recontra conviene. Les recontra Me conviene. acaba de caer una ficha. Entonces, mi comentario Mire, te hace pensar. a todos ellos que nos están mirando y a todos los, ¿cuántos son? 500, No, 600. no tengo ni idea Son cuántos 300, nos están seguidores mirando. había. Hablen con sus contadores, pregúntenle por qué todavía no le contaron nada de esto. Díganle que le van a tener que seguir haciendo la declaración jurada por dos Claro. motivos. Para corregir lo que Arca va a hacer insuficiente, no quiero decir mal, pero sí insuficientemente, porque no tiene todos los datos, y para poder tener control sobre la ecuación patrimonial. Porque si uno va a meter algún bien, a blanquear algún bien, pseudo blanquear, llamémoslo Sí. así, tiene que saber en qué se mete. Y la única, lo que no se mide no se gerencia bien. Tal cual. Por lo tanto, hay que tenerla hecha. Con lo cual, el trabajo lo van a seguir teniendo y los contribuyentes van a tener el beneficio del tapón fiscal y de la posibilidad de blanquear algún dinero. Perfecto. Espectacular. Sé que vos tenías preguntas, Milo. Una cantidad de tips espectaculares para mirarlo de vuelta y anotarse todo. Guille, ya con un blanqueo en el año 2024, ya con el régimen de inocencia fiscal vigente, ¿qué desafíos crees que quedan para la estructura tributaria de Argentina? Muchísimo. A ver, una empresa que en Argentina no es competitiva, básicamente por culpa de ingresos brutos y las tasas municipales, que son un porcentaje como ingresos brutos, vos le sacás eso, lo mandás a otro país, o esa misma empresa se va a otro país, por no tener esos dos impuestos pasa a ser competitiva, ceteris paribus, con la misma maquinaria, el mismo personal, el mismo producto y la misma historia. O sea, eso es una cosa que hay que hacerla y hay que pasar a un impuesto a las ventas en etapa terminal, en la última etapa, o un IVA provincial, que es de muy difícil aplicación. Eso es lo primero que haría. Después hay cosas que se empezaron a hacer, lo que pasa es que vamos a ver los resultados dentro de poco. Así como existe el RIGI, ahora la Ley de Inocencia Fiscal puso el RIMI. Y el RIMI le da lo mismo a las micropymes, a las pymes tramo 1, tramo 2 y al resto. Eso es un avance muy importante. Lo que pasa es que también hay como poca difusión. Ha habido demasiados hechos políticos que han tapado toda esta información. Vos pensás que inocencia fiscal sale en febrero, vacaciones y vienen algunos problemas, viaje a Nueva York, vienen problemas políticos y eso tapó todo, en realidad. Y es una herramienta que hoy tenemos. Una pena. ¿Real? Tremenda, real. Por eso está buenísimo esta charla, que podamos difundir el tema de inocencia fiscal, por ejemplo, por el tapón fiscal, para que los contadores sepan que van a poder seguir haciendo su declaración jurada, por el tema del blanqueo, para que de verdad esa plata que hoy está en el colchón improductiva y que se perjudica a todo el mundo, entre en la economía real o entre en el mercado de capitales, que es lo que este país está necesitando. Y en ese sentido ahí tengo una más, estuviste dando algunas señales igual, pero algunos seguidores de La Mañana del Mercado estudian contador público, son contadores. ¿Qué implicancias, si tenés que hacer una serie de tips, tiene este régimen de inocencia fiscal para la profesión? No, al revés. En realidad no los afecta negativamente en nada. Bien. Tienen que seguir trabajando con esto, tienen que decirle a sus clientes que tienen que seguir haciendo su declaración jurada y tienen que decirles, si entran, que se metan en el régimen de inocencia fiscal por los beneficios que ya mencioné. Absolutamente. Así que eso no les afecta en nada, al contrario, y que lean. Es cierto que a veces el contador que es generalista tiene muchos problemas, porque tiene que saber de previsional, de laboral, de pensión de justicia, de contabilidad, de impuestos. Es difícil. Claro. Para mí es más fácil porque yo sé de impuestos, de los demás no sé nada. Con lo cual, el día más o menos me No te alcanza. creo que no sabés nada, no te creo absolutamente. Pero escúchame, queda clarísimo entonces que estas normas, cuando estamos diciendo los dólares abajo del colchón, nosotros que hablamos todo el tiempo de la deuda y de salir a tomar dólares al mercado, cuando decimos Argentina tiene más de 230.000 millones de dólares metidos abajo del colchón, estas son las herramientas que los argentinos tendríamos que conocer, no te digo para hacerlas, pero al menos saber que existen, para decidir si lo quiero hacer o no. El Exactamente. desconocimiento hace que por ahí te quedes sin algo que por ahí te podía servir. Es cierto. O sea, Sucede que esta... vos igual tenés como una facilidad para bajarlo a tierra y que todos lo entendamos, porque creo que la dificultad en tu rubro es que nosotros decimos, no te entiendo nada cuando me entienden, estás claro. hablando. O sea, si
Yo te diría, da más charlas, por favor, te pido, para instruirnos. Yo te dije que si no lo hacía así, iba a terminar hablando en el espejo de mi casa, no me iba a hablar, nadie iba a querer hablar conmigo. Entonces, ¿no lo hago así o si no estoy listo? Necesario, porque viste que cuando empezamos con esto de sacar los dólares de abajo del colchón, que al principio sí salió como con mucha información, o sea, se publicitó mucho, pero con poca información, y después como que quedó en la nada. Claro. O sea, yo te lo digo desde el lado de ALIC, ¿no? Digo, que quedó en la nada. Es que me parece que hasta el mismo gobierno, a los mismos ministros, les resulta difícil entenderlo. Lo saben los super técnicos que hicieron todo esto, que hay que reconocer que fue una cosa hiper creativa, digamos, ¿no? Una ingeniería. Claro, pero después, lo que pasa es que el que es muy de la parte así hiper técnica, después le cuesta bajarlo a tierra. Obvio. Entonces, y nadie lo está difundiendo. Y hay que difundirlo porque es súper importante. Absolutamente. Es súper importante. Como es súper importante el RIMI. Del RIMI tendrían que haber hablado mucho más. Porque, a ver, hay muchas empresas, aunque parezca mentira, hay empresas que sí están tomando la bandera de que tengo que reconvertirme, invertir en tecnología, invertir en maquinaria, y lo están haciendo porque tienen espalda, fue la época del Plan Platita, juntaron plata, la están poniendo para poder sobrevivir y para poder después crecer. Porque acá los que sobrevivan a este momento son los que se van a quedar con todo el mercado. Exactamente. En los 90, el que invirtió en maquinaria fue el que se quedó con el mercado en los 2000. Claro. El que no supo invertir, perdió. Eso yo lo viví. Así que eso es claramente así. Hay que tener el coraje, la audacia, confiar. Y el conocimiento también, Guille. El conocimiento también. Porque si no, a veces uno se queda con, bueno, yo porque tengo una empresita chica, y por ahí tenías la intención de crecer, pero desconocías las herramientas que necesitabas para poder crecer. Así es. En el mercado, en el mundo fiscal, digo, más conocimientos, más posibilidades tenés, más herramientas tenés, incluso para sortear las crisis. Así es. Los momentos difíciles. Porque no es cierro y vuelvo cuando todo mejoró. No, quizás los negocios y las oportunidades están en momentos de mayor crisis y después cuando repunta, bueno, te va a ir mejor. Y lo que hay que decirle al empresario pyme es que se tiene que rodear bien, porque en realidad yo tengo un dicho cuando doy mis charlas de estrategia fiscal empresarial para mejorar la competitividad empresaria, que es más interesante todavía que esto que estamos hablando hoy, porque son casos de éxito, ¿no? Y yo lo que le digo es, ninguna empresa es más grande que el líder que la dirige, ni más grande que la gente que la compone. La empresa es la gente que la compone, interna o externa. Y vos para eso te tenés que juntar con los mejores, porque el upgrade de la compañía lo hace su gente. Absolutamente. Porque el gerente de producción es el que te va a decir qué maquinaria tenés que comprar, el de venta te va a decir qué mercado tenés que atacar, el back office. El empresario argentino pyme, ¿qué atiende? Atiende el producto y atiende el mercado. Y el back office no le da importancia. Eso es como si Colapinto corriera y no tuviera frenos en la curva. ¿Dónde se gana una carrera en Fórmula 1? ¿O dónde se pierde? En la curva. En la curva es donde vos pasás o donde vos te vas a la banquina. Eso es el back office en una oficina y no le da importancia. La recta, ¿qué es? El producto y el mercado. Pero el back office es la curva. Y en la curva es donde vos ganás la carrera o la perdés, porque volcás. Y dentro del back office, ¿qué está? Están los servicios financieros, están los servicios tributarios, están los servicios legales, están los servicios de información, digamos. Claro. Toda la tecnología, los servicios de información, los sistemas de gestión. Ese es el back office. Bueno, el empresario, ¿qué hace? Es muy bueno en su producto, consigue mucho mercado y ¿qué le pasa? Vuelca en la curva. Exacto. Porque lo considera un gasto y no es un gasto, es una inversión. Absolutamente. Estoy llevando agua para nuestro molino, encanta. Pero es verdad. Pero es la realidad. Pero es verdad. Pero es la realidad. No tiene que ofender. Una reflexión espectacular. Gracias, Guille. Un placer. Sabes un montón. Tenemos que ponernos de acuerdo. Cuando salgan decretos, normas, me podés escribir y decirme, esto vale la pena. Porque lo tengo que explicar. Claro. Lo tengo que explicar, porque todos lo tienen que poder entender. Gracias. Buenísimo. Gracias por haber pasado. Gracias. Guillermo Pérez del grupo GNP. No quiero decir que es el número uno de la parte fiscal. Te aplauden acá. Es realmente el número uno. Así que un placer haberlo tenido acá en la mañana del mercado.